Hola, soy Mael. Hola, soy Nerea, Somos de primero C de Tafas Madrid. y esta es nuestra revisión bibliográfica. ¡Tachán! En la presente revisión lo que hemos hecho ha sido relacionar el entrenamiento interválico con la carrera. En primer lugar, hemos querido definir entrenamiento interválico, que es definido como una serie de intervalos repetidos de corta a moderada duración, entre 10 y 5 minutos, llevados a cabo con una intensidad superior a un umbral anaeróbico. Los intervalos están separados por periodos de descanso activo o por periodos de descanso pasivo, es decir, estáticos. Mismamente hemos definido el acto de correr, según la RAE, como el dicho de una persona o de un animal: andar rápidamente y con tanto impulso que entre un paso y el siguiente, los pies o las patas queden por un momento en el aire. ¿Cómo hemos llevado a cabo esta investigación? Pues hemos seleccionado 5 artículos. Estos artículos los buscamos en un primer lugar en Google Scholar. Buscamos los términos de entrenamiento interválico y carrera juntos. Lo que pasa es que no encontramos muchos artículos en español que relacionasen estos dos términos. Entonces decidimos buscar en la base PubMed, mismamente con estos términos en español. Igualmente, en español no encontramos ningún artículo. De tal forma, lo que hicimos fue buscarlos en internet, con los términos de interval training y run o running. Así encontramos 5 artículos que relacionasen el entrenamiento interválico con la carrera. Una vez obtenidos estos 5 artículos, lo que realizamos fue descargarlos en un formato PDF y traducirlos al español con Google Scholar. El primer estudio se titula Mejoras en el rendimiento en atletas en fase competitiva a través del entrenamiento interválico. Hamilton se fundamentó en que el entrenamiento interválico mejora el rendimiento en individuos previamente desentrenados y también en aquellos atletas en fases no competitivas. Lo que pasa es que él quiso comprobar la mejora del entrenamiento interválico en la fase competitiva. Para ello lo que realizó fue seleccionar una muestra de 20 hombres entre 17 y 40 años con ciertos criterios: que fuesen capaces de correr 5 kilómetros en menos de 20 minutos, entrenar un mínimo de 30 kilómetros semanales y competir regularmente en cross country. Este grupo lo dividió en un grupo control y en un grupo experimental. El grupo control continuó con su entrenamiento habitual y el grupo experimental lo que realizó fue 10 sesiones de 30 minutos de entrenamiento HIIT. Este entrenamiento HIIT consistía en una parte de calentamiento, una parte principal y el enfriamiento. La parte principal, que es lo importante, consistía en 3 bloques. Cada uno de los bloques, entre bloques se descansaban 2 minutos. En cada uno de los bloques se realizaban 20 series de saltos explosivos con una pierna a una caja de 40 centímetros, seguidos de los saltos a la otra pierna. Después de estos saltos se realizaban 5 sprints de 30 segundos con 30 segundos de descanso. Esto es un bloque. De tal manera se repitió este mismo bloque 3 veces con 2 minutos de descanso, como he mencionado anteriormente. Para evaluar el rendimiento lo que se realizó fue, antes del periodo experimental, 3 pruebas. Una prueba de 5 kilómetros, en la cual se establecía el tiempo de una contrarreloj de 5 kilómetros. Luego, una prueba incremental en cinta y 2 carreras hasta el agotamiento en velocidad fija. El rendimiento se evaluó en base a las mejoras que se obtuvieron en cada uno de estas pruebas antes y después del periodo experimental. Pues los resultados consistieron en que el grupo experimental obtuvo mejoras más elevadas que el grupo control. ¿Por qué decimos mejoras más elevadas? Porque al tratarse de una fase competitiva, ambos grupos obtuvieron mejoras, pero el experimental obtuvo mejoras mayores que el grupo control. Esto se observó claramente en las carreras de 800 metros. Lo que pasa que en las carreras en la contrarreloj de 5 kilómetros no se obtuvieron mejoras tan diferentes entre un grupo y otro, ya que se cree que los atletas no se acostumbraron a su nuevo ritmo de carrera, de tal manera que no pudieron dar su máximo al realizar esta contrarreloj. Mejoras del VO2 máximo en atletas recreativos mediante el método 10-20-30. Los episodios de ejercicio a una intensidad cercana o superior a la intensidad correspondiente al VO2 máximo parecen ser más eficaces para mejorar el rendimiento que el ejercicio de intensidad moderada. Además, el entrenamiento por intervalos de sprint máximo de tan solo 10 segundos aumentan el rendimiento, la economía de carrera y el VO2 máximo en sujetos bien entrenados. De tal manera, Riemann y sus colaboradores decidieron emplear el método 10-20-30 que mezcla ambos métodos de entrenamiento
para estudiar el rendimiento de la presión arterial y el VG en corredores recreativos. Sin embargo, en el presente estudio únicamente nos centraremos en estudiar el rendimiento de carrera y el VO2 máximo. Vale, en primer lugar, ¿en qué consiste el método 10-20-30? En lo que consiste es inicialmente realizar un calentamiento, finalmente realizar un enfriamiento y la parte principal en lo que consiste es en realizar 3 o 4 bloques entre los cuales se descansan 2 minutos. ¿En qué consiste cada bloque? Pues cada bloque consta de 5 minutos de carrera. En esos 5 minutos se van a dividir por bloques de 1 minuto, por series de 1 minuto. En primer lugar, se van a realizar 30 segundos a un 30% de la intensidad máxima, 20 segundos a un 60% de la intensidad máxima y 10 segundos a un 90% de la intensidad máxima. De tal manera se van a repetir 5 veces para realizar los 5 minutos. Vale, pues lo que realizaron estos investigadores fue seleccionar a 160 corredores recreativos, a los cuales se les dividió en un grupo control, que fueron 28, y a un grupo experimental, que fueron 132. El grupo experimental, a su vez, se dividió en aquellos a los que se les sometía a un estudio invasivo, en los cuales se les realizó además una prueba de esfuerzo, donde se les midió el VO2 máximo. Vale, pues para medir el rendimiento del método 10-20-30 lo que se realizó fue una prueba cronometrada de 5 kilómetros antes y después del periodo experimental. ¿En qué consistió el periodo experimental? Vale, pues fueron 8 semanas en los cuales el grupo experimental realizaba 2 sesiones de entrenamiento de dicho método y una sesión de entrenamiento de resistencia. Mientras tanto, el grupo control lo que realizó fue un promedio de 30 kilómetros semanales siguiendo sus entrenamientos habituales. Pues los resultados muestran que el rendimiento en 5 kilómetros fue superior en aquellos que emplearon el método 10-20-30. Además, sin embargo, no hubo diferencias en la economía de carrera ni en la frecuencia cardíaca en reposo, pero lo que sí que informaron los sujetos fue que hubo una percepción de esfuerzo menor en comparación con los entrenamientos de intervalos de 4 minutos a alta intensidad o sprints al 100% de intensidad. Además, también se incluye que es altamente social y fácilmente de implementar. Hoy vamos a hablar sobre los efectos agudos de entrenamiento intermitente de alta intensidad sobre la cinemática y los patrones de pisada en corredores de resistencia. En este artículo hacen un experimento de un circuito de 5 por 2000 metros con 2 minutos de descanso pasivo entre cada serie, intercalando con 10 minutos de actividades de HIIT. No se encontraron cambios significativos en la cinemática y patrones de pisada variables, solo la alineación mínima del tobillo mostró un cambio significativo. Se puede ver en este artículo que para disminuir el riesgo de lesiones se puede reducir la magnitud de las fuerzas de reacción del suelo al impacto. En resumen, en este estudio no se encontraron cambios en las características cinemáticas y de los patrones de pisada en corredores de resistencia después de la fatiga inducida por un HIIT. Desde un punto de vista práctico, estos hallazgos parecen indicar que los entrenadores y corredores no deberían tener efectos perjudiciales considerables del HIIT sobre la cinemática de carrera y los patrones de pisada. Y por lo tanto la técnica de carrera. Además, dado que la mayoría de las lesiones del running se pueden atribuir a los excesivos debido a episodios repetidos de actividad, se necesita más pruebas sobre los efectos acumulativos de las sesiones de running basadas en HIIT. La carrera a intervalos de velocidad y carrera continua produce adaptaciones específicas del entrenamiento de running a pesar de una mejora similar en la capacidad de resistencia aeróbica. Un ensayo aleatorio con adultos sanos. En este estudio hicieron un experimento con 25 sujetos en una media de 25 años. Por un lado estaban con intensidad moderada, que sería los CT, y el entrenamiento de intervalos de sprint, los SIT. Muy bien. Vale. Ambos tipos de entrenamiento produjeron mejoras similares en el VO2 max, la capacidad de resistencia y el rendimiento en el sprint. A pesar de estas similitudes, el pulso de O2 y la frecuencia cardíaca durante el ejercicio submáximo mejoraron solo después del CT, lo que sugiere adaptaciones superiores de la salud cardíaca después del CT en comparación con el SIT. En el SIT hacían sprints de 30 segundos a capacidad casi máxima, lo que les dio una mejora en el VO2 max
y en el CT corrían durante 30 minutos hasta llegar a 60 minutos, aumentando cada semana al 70% de su frecuencia máxima. Cada parte tiene su parte positiva. El VO2 Max mejoró con los sprints, pero en cuanto a el CT, solo mejoró la frecuencia cardíaca. El entrenamiento en intervalos de umbral guiado por el lactato dentro de un enfoque de alto volumen y baja intensidad representa el siguiente paso en la evolución de entrenamiento de carreras a larga distancia. El objetivo del estudio de Casado fue describir un nuevo modelo de entrenamiento basado en el entrenamiento interválico de umbral guiado por lactato. Es una novedad en el entrenamiento de corredores de distancia de élite. Varios estudios han reportado el uso combinado de LT2 con zona 4 y zona 5 durante la semana de entrenamiento. Por ejemplo, los corredores pueden realizar 2 o más sesiones diferentes de entrenamiento de intervalos por semana cubiertas en intensidades de lactato nivel 2 y VO2 Max. Por un lado, la adición es de un mayor número, es decir, 2 o 3 sesiones de alta intensidad a las que se observan típicamente en corredores altamente entrenados y de élite, pues representan una ventaja en la adaptación al entrenamiento. Más que un modelo de entrenamiento revolucionario, parece más bien el resultado de un patrón evolutivo, ya que se basa en la práctica de entrenamiento que se ha desarrollado durante los últimos 100 años de historia del entrenamiento de corredores de fondo. Las pruebas de resistencia como el maratón siguen siendo inciertas, sin embargo este artículo presentó evidencia suficiente que muestra que estas características de entrenamiento concuerdan con aquellas reportadas en la literatura científica actual en corredores de distancia altamente entrenados y de élite. Además, sus diferencias pueden de hecho considerarse ventajas de esta nueva formación. Y ahora veremos las conclusiones junto con las referencias. Como conclusión para esta revisión bibliográfica, hemos concluido que los 5 estudios que hemos mencionado en esta revisión demuestran que el entrenamiento de intervalos está relacionado con mejoras significativas en la carrera. Concretamente, se han visto mejoras en el rendimiento de corredores en fase competitiva, especialmente en distancias más cortas, como 800 metros, debido a la capacidad de aumentar la potencia aeróbica. En carreras de 5 kilómetros y el VO2 Max en corredores recreativos, en la pisada y en técnicas de carrera, añadiendo el HIITCO en los entrenamientos. Como conclusión, podríamos sacar una reseña positiva del ejercicio interválico relacionado al running a cortas distancias. Esto puede deberse a un aumento de la potencia aeróbica, el VO2 Max, una mejora en la eficiencia de la técnica de carrera y en el ritmo sostenido al umbral del lactato. Estos entrenamientos también pueden ser más accesibles y seguros para los corredores al incorporar menos esfuerzo percibido y menor impacto en los patrones de pisada, factores cruciales para la adherencia a largo plazo y la prevención de lesiones. Finalmente, añadir que hemos visto que se pueden realizar mejoras en la corta distancia, pero no hemos encontrado evidencias en cuanto a tiradas más largas, como la maratón. Muchas gracias por ver. Ya está.